la fábrica de lo social de este curso y vamos a hablar en este seminario sobre un proyecto o parte de un proyecto que se denomina la efectividad de los derechos sociales en el empleo del hogar y de cuidados en España desde la perspectiva del destinatario de derecho. Esto es básicamente analizar un proyecto que evalúa o analiza, por un lado, todos los cambios que ha habido a raíz del Real Decreto aprobado en el 2020, que buscaba la transposición de la normativa de la OIT del Reglamento 189. Y entonces busca analizar, por un lado, todos aquellos conflictos que se han generado a raíz de la aprobación de esta normativa, aquellos conflictos que llegaban a judicializarse y qué tipo de decisiones tomaba la justicia. Pero también, como en muchos casos no llegaban a judicializarse, no se enfrentaban a este tipo de conflictos, también digamos, este proyecto ha realizado entrevistas con trabajadoras que lo que buscaba es conocer realmente hasta dónde este cambio en la normativa ha llegado a cambiar las condiciones materiales de las trabajadoras del hogar. Entonces, una de las conclusiones de este proyecto es que el margen de los cambios o cómo se llegaban a implementar estos cambios tenía mucho que ver con la efectividad que tienen pues, las asociaciones, por ejemplo, de empleadas de hogar en la posición que tienen como jefes. Entonces, para ello vamos a contar en primer lugar con Carolina García Espinosa, que es de El Salvador, lleva 14 años en Zaragoza, forma parte del Comité Óscar Romero de Solidaridad y de la Cooperativa de la Causa y es presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza y trabaja tanto en hostelería como en empleo de hogar, que va a empezar en primer lugar. Luego contamos también con Sofía Jiménez Castillón, que es historiadora, socióloga y máster universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Tiene una amplia trayectoria como investigadora independiente sobre empleo de hogar y cuidados y sobre políticas públicas de cuidados con perspectiva feminista. Forma parte de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza y hablará en segundo lugar. David Vila Viñas, que es investigador en Sociología Jurídica, es el IP del proyecto que acabo de presentar. Y después contamos también con Paz Olacerri Rodríguez, doctora en Sociología, profesora interina en esta casa, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, en el área de Sociología y también investiga como colaboradora en el proyecto. Así que, si quieres comenzar. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente agradecer a las personas que han organizado esta investigación y bueno, también a las personas que nos acompañan esta tarde. Para nosotras es importante pues siempre estar hablando del tema de los cuidados, que es algo que nos atraviesa y es algo esencial. Sin los cuidados pues prácticamente no estaríamos cada una de nosotras que estamos esta tarde, porque son prácticamente todas aquellas cosas que ayudan a regenerar y a que existamos, a que sobrevivamos, ¿no? Y hay una cantidad ingente de trabajo que está dentro de los cuidados, que a veces pues, no los consideramos como cuidados, porque carecen de valor, ¿no? Carecen de valor por una sociedad. Y creo que es importante que se esté hablando de estos temas y que se ponga sobre la mesa que los cuidados pues, es algo central, que deben de ponerse en el centro de la vida de todas y también, o sea, de las personas y también de las instituciones, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de cuidados, pues, como decía, hay una cantidad de trabajos que, por ejemplo, dentro de eso entra el trabajo del hogar, que es el que realizamos nosotras, no por elección, ¿vale? De decirlo, porque muchas de nosotras que estamos trabajando en este sector somos mujeres migrantes, que venimos con diferentes profesiones, estudios o ocupaciones y que bueno, nos encontramos con unas ciertas realidades que bueno, lo hablaré un poco más adelante, que nos obliga a trabajar en los cuidados, ¿no? A veces los cuidados los asociamos solo a cuidar de las personas mayores, ¿no? Pero también está el cuidado de la infancia, el cuidado de las personas con discapacidad, a las personas que están enfermas
y también todas aquellas tareas domésticas que están dentro del hogar en el día a día, ¿no? Nosotras tenemos que poner, para poder luchar digamos, para conseguir estas políticas, también tenemos que hablar todo esto en conjunto, ¿no? No podemos tenerlo por separado, ¿no? El empleo del hogar, específicamente, se podría decir que es cuando se contrata directamente, digamos, cuando el empleador te hace un contrato, o no te hace un contrato, pero que trabajas directamente con una persona, ¿no? Porque hay, digamos, especificaciones de personas que trabajan en la atención a domicilio, en la limpieza, que también todo eso es cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, el empleo del hogar tiene una normativa distinta, que siempre ha sido un trabajo también invisibilizado, que no ha contado con la igualdad de derechos con respecto al resto de trabajadores. Históricamente ha sido realizado por mujeres, bueno, anteriormente pues aquí se hacían por mujeres que venían de los pueblos, pero ahora pedimos las migrantes, que nos ha tocado, digamos, de alguna manera trabajar en ello. Y sobre todo que nos encontramos con unas realidades como la ley de extranjería, digamos, con la parte de que no exista una igualdad de derechos. No hay un reconocimiento social, que eso es un trabajo y que tiene que tener unas condiciones dignas, ¿no? Los tipos de trabajo o tareas que hacemos dentro de este trabajo, pues está desde cambiarle pañales a una persona, darle su medicación, el hacer las tareas de cuidado y limpieza, la comida, hacer las compras. Hay una infinidad de tareas que asumimos dentro del empleo del hogar, que incluso nos toca hacer trabajos como, por ejemplo, ayudarle a hacer las tareas a los niños, nos toca hacer en algunas veces de psicólogas o de enfermeras. O sea, hay una cantidad de trabajos que no están como especializados, de decir que nosotras se nos paga igual como que cuidemos o saquemos al perro, como que cuidemos una persona dependiente. O sea, que no existe esa diferenciación dentro del empleo del hogar. Las condiciones laborales en las que se realizan estos trabajos, primero, como decía, no hay una igualdad de derechos, ¿vale? A pesar de las normativas recientes que se han aprobado, aún seguimos estando en una desigualdad, porque todavía seguimos, digamos, luchando porque se apruebe, por ejemplo, que se cotice igual como el salario real que ganamos, porque a la hora de que tú tienes una baja, pues no puedes cobrar de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Hay otras mejoras que faltan por hacer. Creo que con esta ley se ha dado un pasito, se podría decir histórico, porque desde hace muchísimos años no se hacía como una mejora en esos derechos. Aquí llevan muchos años mujeres luchando porque se dignifique este trabajo y que se diera una igualdad, no es algo que se pida algo extra por cuidar, que a pesar de que es un trabajo tan esencial, y lo pudimos ver dentro del COVID, o sea, qué trabajos eran esenciales y que no se podían parar, porque los cuidados no se pueden parar, y aún así, pues no existe como ese valor, digamos, de que se dé del trabajo que realizamos, ¿no? Hablaba dentro del trabajo, pues que nos encontramos con la ley de extranjería, que no podemos regularizarnos cuando venimos, que hay, a pesar de que hay unos cambios, o sea, seguirá estando, como decir, que no podemos, si no tienes un contrato, si no cumples ciertos años de vivir aquí, de normal habían 3 años, ahora pues según un reglamento que casualmente se ha hablado el día de ayer y que todavía está como que no se ha publicado en el BOE, creo yo, pues eso, que decían que van a mejorar a 2 años, o sea que siempre estaremos igual, ¿no? Porque si hay por ahí un movimiento social de la regularización ya que ha hecho para recoger firmas, para poder conseguir que se regularice a muchas personas migrantes que colaboraron, que estuvieron trabajando en la época de la pandemia, y que se reconociera esos trabajos. Todavía esa regularización no llega, no sigue estando ahí sobre la mesa y en espera de que sea aprobada, ¿no? Y a pesar de que muchísima gente, mucha implicación de muchas organizaciones en recoger firmas, se recogieron más de 700.000 firmas en el Estado español para que esta ley fuese aprobada, ¿no?
Dentro de otras condiciones laborales está el trabajo de interna, por ejemplo. Bueno, el trabajo del hogar se realiza externa, interna y por horas. El trabajo de interna sigue siendo como un trabajo prácticamente, nosotros le llamamos de esclavitud, la esclavitud moderna, porque realmente estás internada en una casa donde no tienes vida propia, estuvieras como si estuvieses en la cárcel, y que encima pues a veces, aparte de que no te pagan los salarios que tienen que pagarte, sobre todo cuando no se tienen papeles, no hay un contrato, o sea, a pesar de que tú haces el trabajo, o sea, no es que no lo hagas porque no tengas un contrato, y que de alguna manera se beneficia a los empleadores por no dar de alta, pero aún así a veces se trata mal, estás expuesta al acoso, al abuso, no tienes una vida propia, es decir, tú no puedes realizar una actividad normal como cualquier otro ser humano de quedar con alguien, o sea, porque no puedes salir. Y entonces muchas mujeres están en esas dificultades con su salud también, o sea, todo esto le provoca una situación de salud en la cual pues día a día se tienen que medicar para poder realizar su trabajo. O sea, yo creo que este trabajo no se puede seguir sosteniendo sobre las espaldas de muchas mujeres, y sobre todo que muchas de ellas son migrantes y racializadas, o sea, como que se nota un tinte racista y clasista dentro de todo esto, ¿no? Dentro de todo el sistema que hace que unas vidas valgan menos que otras, ¿no? O sea, que se ponga como que otras no valemos, no importamos al sistema o no importamos a la sociedad. Dentro de también las trabajadoras internas, no se les respetan los derechos mínimos como el descanso, tener días festivos, tener sus vacaciones. Hay mujeres que llevan años trabajando y sin haber disfrutado de sus vacaciones. Muchas veces se les tiene con la idea de que en cuanto cumplan los años de estar aquí, se les va a hacer los papeles, y llegan esos famosos 3 años y lo que hacen es despedirlas y no les hacen los papeles. Hay mucha, digamos, no hay conciencia de verdad de que el trabajo de cuidar sostiene la vida, y que debería ser, no sé, para mí debería ser uno de los trabajos más importantes. O sea, como el tema de la salud, ¿no? Que está atravesado, ¿no? De la vida. Es que si no, sin este trabajo nada existiría. O sea, es decir, no es que queramos que sea trabajo y que lo que tengamos que hacer externamente, ¿no? O sea, me refiero yo en conjunto de todas las actividades que se hacen, porque hay personas que cuidan sin que se les pague, o sea, a las familias, ¿no? A sus personas mayores, y no es reconocido también, porque a la hora de que una mujer se dedica a cuidar, pues luego si no trabaja afuera no tendrá una pensión, no tendrá cómo cobrar. Y yo creo que muchas mujeres mayores en este país han trabajado y se han dedicado a cuidar de los hijos, y a la hora de las horas pues no han tenido una pensión que cobrar, ¿no? O sea, porque parece que ese trabajo no existiera. Y es que si eso no existe, no existe lo demás. Porque ¿cómo puede ir a trabajar una persona afuera si no hay nadie quien se dedique al cuidado de los hijos, la educación, el que haga las tareas del día a día para sostenerse, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que poner en valor, y es algo que no le compete solo al Estado, sino que a todas las personas. O sea, nosotras pedimos que existan políticas públicas de cuidados para que también no recaiga sobre las familias tampoco la responsabilidad, porque entendemos que hay muchísima gente que puede pagarse esos cuidados, que puede pagar a una persona para cuidar, y otras no lo podrán pagar, y lo pagarán, o sea, no lo pagarán dignamente. Y es ahí también donde existe también la explotación y el abuso, ¿no? Pero también sabemos que hay gente que aún teniendo las posibilidades de pagar, no lo paga. O sea, somos conscientes porque nos pasa el día a día con compañeras que pasan unas situaciones, y uno se da cuenta pues que en realidad sí tenían cómo pagarlo, pero es que no, parece que no importa, ¿no? Y es que le dejan la persona más importante de la casa, o le dejan a su hijo al cuidado de ella, y es que a la hora de pagar es como que no, o sea, y no le dan, digamos, el tiempo de descanso, las horas. Y hay muchas mujeres que están cuidando, por ejemplo, a una persona que ocupa 3 personas para cuidar. Cuida de noche, cuida de día, y luego los fines de semana hay algunas que no quieren ni darle el descanso al fin de semana que corresponde. Es de decir que el trabajo de interna no está regularizado en sí, en decir que exista
un contrato, por ejemplo, laboral de trabajadora interna. O sea, existe un contrato de 40 horas y ese es el que se le realizan a las trabajadoras que trabajan internas, pagándole el salario mínimo que dice la ley. En algunas ocasiones hasta la trabajadora le toca asumir el pago de la seguridad social, es decir, que le devuelvan en mano lo que paga de seguridad social. A muchas compañeras les ha tocado a la hora de regularizarse decir que ellas van a asumir la seguridad social porque si no, no existe contrato. Y entonces yo creo que, no sé, son muchos años en los que se va viendo estas realidades y lo que cambia es poco, realmente. Y a pesar de que existan estos pasos de cambio de la ley, ahora recién aprobada la ley también de prevención de riesgos laborales, pero la realidad también es otra, o sea, el día a día es otra. Y creo que si no cambiamos las personas, si no cambiamos en la conciencia de cada una, de que todas tenemos un compromiso con esto, pues no va a cambiar nada más. O sea, es decir, que vamos a tener, nosotras trabajadoras intentamos hacer valer nuestros derechos, ¿vale? Porque la idea desde la asociación también es que nosotras hacemos la conciencia a las compañeras de cuáles son sus derechos, porque a veces uno llega a un país y no conoce la legislación, no conoce cómo funciona, y pues ahí también existe muchas vulneraciones por desconocimiento, ¿no? Pero también existe la necesidad, o sea, cuando se migra por unas realidades que se viven en nuestros países y no porque queremos migrar, o sea, es decir, somos forzadas a buscar una vida digna y nos encontramos a veces con estas situaciones, ¿no? Que ese no reconocimiento, y es como que tú vienes aquí, mucha gente nos lo dice, tú vienes aquí a trabajar, o sea, ¿qué quieres? O sea, cuando pedimos vacaciones, ¿no? ¿Qué quieres? Si vienes a trabajar, no vienes a pasear, ¿no? O sea, es como que tú no tienes derecho a eso. Y bueno, lo de la ley de extranjería, también hay muchísimas situaciones que se dan porque a veces también el tiempo de respuesta para conseguir una cita, hay muchas de las personas que han hecho solicitudes también de asilo y vamos, están ahí en espera. Esperemos que realmente este reglamento pues solucione muchas situaciones de esto, aunque como digo, pues, que también no veo mucha fe en el sentido de que se haga tan real, ¿no? Pero bueno, lo importante es que también que existan los cambios y serán para mejor, lógicamente, ¿no? También otra cosa que quería hacer referencia es que el trabajo que nosotras venimos a hacer posibilita que otras mujeres también puedan salir a realizar otro tipo de trabajos, ¿no? O sea, es decir, que se podría decir que es un avance para otras mujeres en el sentido de ganar derechos y de que puedan trabajar en sus sectores o profesionales que han estudiado o que quieran estudiar, pero no puede existir también en que otras mujeres asuman el trabajo de esclavitud, porque si no le pagas lo que le corresponde, si no es algo digno, o sea, estás aprovechándote de la situación, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de todas estas realidades, nosotras hace casi 8 años nos organizamos, o sea, nos organizamos las propias trabajadoras. Esto nació desde que nos juntábamos algunas amigas y hablábamos de todas las situaciones repetitivas que nos sucedían aquí, o sea, no solo de la discriminación, porque uno sufre cuestiones de racismo, o sea, del trato clasista que existe también, hacerte ver quién eres, y algo otras, aunque te digan que eres como de la familia, pero a la hora de las horas no eres como de la familia, y eso lo tenemos comprobado. También no te están dando los derechos y es como que aunque me trates bien, pero, o sea, si no me das mis derechos tampoco es que me estés tratando del todo bien, ¿no? Entonces, debido a todo esto, pues nosotras, viendo también que en otras ciudades se organizaban otras mujeres, también decidimos organizarnos, juntarnos, y sobre todo para crear ese espacio de encuentro, de cuidado entre nosotras y de podernos escuchar, de podernos cuidar y también de poder descargarnos a veces situaciones, ¿no? Que a veces no te da vergüenza contar a veces lo que pasa dentro de las casas, ¿no? Cuando empiezas a escuchar a alguna compañera, cuando cuenta realidades, te quedas como sorprendido de cosas que suceden en pleno siglo XXI, o sea, decir, ¿cómo es que puede estar pasando eso? Y entonces ese espacio de encuentro, pues nosotros creamos en el 2017 en la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidado de Zaragoza. Empezamos en el Centro Social Luis Buñuel, un centro que por cierto lo cerraron, ¿vale?
que se movían muchos colectivos. Nosotras en ese momento ya no estábamos porque también vimos la necesidad de tener un espacio donde nos juntáramos todos los días, porque ahí en ese espacio hacíamos un encuentro al mes. Y luego empezamos a hacer, cuando tuvimos nuestro espacio propio, un local, a juntarnos todos los días, a decir que tuvieran las compañeras una acogida y poder también informarse de sus derechos, porque hacemos talleres de derechos laborales, hacemos talleres de extranjería, hacemos actividades lúdicas para generar encuentro, fortalecer la comunidad y el apoyo mutuo entre ellas, hacemos actividades como talleres conjuntamente con otras fundaciones, como talleres de teatro, talleres de cocina, talleres de formación prácticamente, ¿no? Y bueno, dentro de todos estos años también hemos pasado momentos bastante difíciles como organización cuando fue la pandemia, pero también nació esa esperanza de ese apoyo mutuo, ¿no? Y también del acompañamiento de muchas organizaciones, mucha gente que nos conoce y que nos ha conocido durante estos años, y tuvimos que hacer caja de resistencia para ayudar a compañeras por todas las situaciones que vivían, porque siempre en una crisis, en una situación como está pasando también en Valencia, quienes sufren más son las personas más vulnerables, las que no tienen aquí medios, la gente más precaria, y los olvidados, pues la gente que no existe, ¿no? Que no existe ni en el padrón, porque a veces no se puede ni empadronar. Entonces eso limita que una gente pueda cobrar una ayuda, que pueda hacer cualquier cuestión, ¿no? O sea, tener derecho a la salud. Y bueno, en ese momento pues tuvimos que hacer esa caja de resistencia, estuvimos ayudando alrededor de unos 6 meses a muchas compañeras y con el apoyo también, como decía, de las personas que nos conocen, de esa comunidad que no nos dejó prácticamente la gente, ¿no? Y luego pues también tuvimos un caso en justo plena pandemia, salíamos y habíamos terminado cuando una compañera nuestra pues tuvo un tumor en el cerebro y que falleció, y bueno, el espacio lo nombramos en nombre de ella también, porque es una compañera que se organizó en el minuto cero desde que vino, y una mujer joven que le tocó trabajar, prácticamente no tenía descanso porque trabajaba de externa, y luego los fines de semana y las noches se internaba a cuidar a una persona mayor. Y nosotras intentamos aconsejar desde que vienen las compañeras que intenten al menos tener un espacio de descanso, ¿no? O sea, yo sé que dejamos muchas situaciones difíciles en nuestro país, como mantener a nuestra familia, a nuestros hijos, pero o sea, también necesitamos vivir, necesitamos descansar, necesitamos disfrutar también de la vida, o sea, es decir, quedar con una amiga, tomar un café o lo que sea. Necesitamos esos espacios para nosotras, y a veces pues también los trabajos no te lo permiten, no es que quieras, ¿no? O sea, a veces si estás de interna, como muchas veces les ha tocado, y a veces a los pueblos a trabajar, no tienen red social en un pueblo, no quedan con nadie, no pueden tener relación de amistad con nadie, viven encerradas. Cuando después es muy difícil salir también de esos trabajos, es muy difícil porque mientras estás trabajando no te llegará otra oportunidad de tener otro trabajo y salir de ahí. Y todos esos años tú ni has conocido ni siquiera tu entorno, ni donde vives, no conoces Zaragoza, por decirlo así, ¿no? Y cuando sales de ahí te cuesta también socializar. Son situaciones que se dan producto de eso, y la salud de muchas mujeres. Y cosas que hemos vivido también, cosas que en cuanto se enferma uno, pues ya prácticamente es como descartable, ¿no? O sea, ya no me sirves y ya está. Y lo peor es para las mujeres que no tienen papeles y que están, digamos, que van a cobrar, no tienen ningún paro, decir ahora que ya tenemos nosotras el derecho al paro, no tienen nada que cobrar, y es como viven estas personas, ¿no? Nosotras, pues aparte de que hacemos todas estas actividades de acompañamiento, orientación, acogida, el apoyo mutuo, también hacemos la incidencia política, como es el hecho de estar aquí y de ir a muchas organizaciones, también de estar en red estatal con otras asociaciones del Estado español y trabajar qué es lo que queremos, o sea, por dónde van las reivindicaciones. Nos juntamos cada trimestre con otras compañeras en Madrid, y bueno, lo que nosotras primero lo que queremos es la responsabilidad de todas, ¿no? Que todas asumamos
que no solo nos corresponde a las trabajadoras del hogar, primero hablar de los cuidados, ni solo nosotras pues hablar de nuestros derechos, ¿no? Yo creo que es importante también para las ONGs, o sea, lo digo porque nosotras que tenemos relación también con otras organizaciones, fundaciones que trabajan con el tema migrante, hemos visto que bueno, también en algún momento te miran como un número, ¿no? De querer hacer su proyecto, dar un taller específicamente que le puede servir o no a la persona, pero a veces no te miran exactamente como la idea de que eres un sujeto de derechos, o sea, es decir, que te tienen que informar y orientar de cuáles son tus derechos como persona migrante o como ser humano, ¿no? Y a veces te vas a organizaciones que por busca de trabajo también y te ocupan. Nosotras, por ejemplo, tenemos compañeras que a veces están participando en la asociación, van a X organización y las ocupan también para colaborar dentro de las fundaciones cuando ya ellas ya están dando tiempo en la asociación. Y para nosotras organizarnos ya es difícil. Juntarnos es difícil, primero, porque quizás lo más fácil es cuando no tienes trabajo, ¿no? Cuando no has encontrado trabajo, vas y te juntas, o cuando tienes unas horas y puedes ir. Pero nosotros en el camino hemos tenido compañeras con ganas de estar, colaborar y organizar, y que de repente sale un trabajo en un pueblo, se fue, y ya solo está conectada con nosotras a través de un WhatsApp y de enterándose de cosas, pero ya no puede participar, no puede estar activamente con nosotras. Y claro, a veces cuando están en la búsqueda de trabajo van a estas fundaciones y también les ocupa mucho tiempo en que tienen que colaborar en esa organización y que tienen que hacer cierta cantidad de talleres y con esa idea de que les van a dar después y les van a informar sobre un trabajo o algo positivo que les va a servir para ellas. Y a veces nosotras, pues eso nos afecta también a nosotras, porque digamos compañeras que quieren estar en la asociación, quieren colaborar, porque esto es una colaboración, nosotras no ganamos un salario por estar en la asociación colaborando, estamos haciéndolo por solidaridad, por entender que es una cuestión que nos atraviesa a todas. O sea, es decir que no ganamos un salario por X proyectos que hagamos, y eso es muy distinto, ¿no? El trabajo que hace la asociación es un trabajo comunitario, un trabajo que nace desde nosotras y con una conciencia de que tenemos que ayudarnos, ¿no? Pero, pues eso, son cositas que quisiéramos que cambiaran, ¿no? Que las otras personas también sepan bueno, que nosotras somos sujetas de derecho y que también tenemos voz propia, ¿vale? Y muchísimas gracias por darnos esta voz y por darnos este espacio de poder hablar. Bueno, no sé si se me queda, yo creo que sí, se me queda un montón de cosas porque sé que hay muchas realidades que nos atraviesan y bueno, cualquier cosita, pues aquí estoy, podéis preguntar. Bueno, es que después de escuchar a Carolina, bueno, a mí me ha correspondido hacer como una especie de introducción genealógica al empleo de hogar y bueno, es lo que voy a intentar hacer. Como ya sabréis, el empleo de hogar no es un sector laboral novedoso, ha existido desde hace muchísimos años, aunque lo que es innegable es que sí que se han producido cambios cualitativos en los últimos años en cuanto a la consideración sociolaboral que tienen las personas que se dedican a esta actividad, en cuanto al perfil de las familias que están demandando estos trabajos, estos servicios, y también en cuanto a las tareas que están solicitando estas familias. Ahora bien, lo que sí que es innegable, y ya lo ha dejado clarísimo yo creo Carolina, es innegable que aún hoy en día perdura esta consideración de que el empleo doméstico no es un trabajo propiamente dicho. No es un trabajo como el de un abogado, el de un arquitecto, el de un albañil, no es un trabajo. Y tiene esa consideración de no trabajo. Y un poco, claro, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues yo creo que a muchas razones, yo voy a plantear tres, y es un poco al carácter servil que ha tenido este trabajo antiguamente, aunque ya vemos con el tema de las internas que parece que perdura, pero bueno, que ha tenido un carácter servil,
a que se asocia con las tareas que venimos haciendo las mujeres desde hace cientos de años de forma gratuita y por amor en los hogares. Entonces, bueno, pues tiene esa consideración de que nuestro trabajo es como que tampoco es un saber, que no implica un conocimiento experto, y también porque en este sector, digamos, la obtención de derechos, estos derechos se han ido obteniendo de forma muy tardía, y aunque están esos derechos, pues a veces tampoco se están cumpliendo. No sé, esto pasa especialmente en este sector. Y bueno, no me quiero remontar muy atrás en el tiempo, pero sí que me gustaría decir que es a finales del siglo XIX, principios del XX, con la expansión de las ciudades, el desarrollo de la burguesía, cuando de repente empieza a crecer el empleo de hogar en este país, y sobre todo empieza a producirse la feminización del empleo de hogar, porque en este oficio siempre había habido hombres en diferentes categorías, pero en ese momento los hombres empiezan a abandonar el empleo doméstico y se pasan a trabajar en las fábricas, que por supuesto tienen mejor remuneración y van a conseguir sus derechos muchísimo antes, ¿no? Luego también las ciudades se convierten en núcleos receptores de la población migrante que viene del ámbito rural, y por eso la mayor parte de las mujeres que vienen del campo, la mayor parte, van a dedicarse a estos oficios. ¿Por qué me he retrotraído un poco tanto? Porque sí que me parece muy importante que tengamos en cuenta que el empleo doméstico está muy vinculado a los movimientos migratorios y que lo sigue estando a día de hoy. Lo que pasa que antes eran migraciones del campo a la ciudad y ahora estamos hablando de migraciones transnacionales. Tampoco el tema organizativo es tan reciente, porque sí que es verdad que en esa época las condiciones laborales eran tan absolutamente penosas que algunas mujeres empiezan a organizarse, y de hecho en el año 1931 crean la Asociación de Obreras de Hogar, y ellas en ese momento reclamaban, fijaros, se quejaban por los bajos salarios, se quejaban por la falta de descanso semanal, por las largas jornadas de trabajo, por el trato peyorativo que recibían de sus amos. Y si os fijáis, este tipo de reclamaciones las puede compartir muchas de las trabajadoras que existen hoy en día. Entonces, bueno, pues esto nos tiene que quedar claro, ¿no?, de la poca consideración social que sigue teniendo este trabajo. Bueno, un hito importante fue la llegada de la Segunda República, porque por primera vez se incluye en la ley de contrato de trabajo, en el año 31, que la hizo el ministro socialista Largo Caballero, y fue un hito importantísimo porque por primera vez se reconoce el carácter laboral de esta actividad, es decir, es un trabajo como el resto. Antes nunca se había conseguido ese reconocimiento, ¿no? Pero por desgracia, al final de la Guerra Civil, esta ley quedó derogada, y de nuevo en la etapa siguiente el franquismo vuelve a perder esa consideración de trabajo. Tras la Guerra Civil es verdad que es el único sector, digamos, de trabajo femenino que aumenta, y más de la mitad de las mujeres después de la Guerra Civil, sobre todo en los primeros años, trabajan en este sector del empleo doméstico. Tampoco tenían muchas opciones y tiene mucho que ver con también las perdedoras de la guerra que pusieron a trabajarse, bueno, pues empezaron a trabajar en este sector porque no les quedaba más remedio. Bueno, otro momento importante desde el punto de vista del marco regulador es el año 1969, porque en ese año se crea el régimen especial de la seguridad social para el servicio doméstico. No es un régimen diferente al régimen general, pero esto por primera vez, aunque sigue sin considerarse propiamente un trabajo, por primera vez este sector queda integrado dentro de lo que es la seguridad social, aunque por supuesto con unas prestaciones muchísimo menores. Bueno, ya luego posteriormente, voy a ir rápido con esta parte así legal, pero creo que es importante para que vayáis entendiendo cómo ha ido evolucionando el sector y su concepción, el estatus jurídico de las trabajadoras. Bueno, con la llegada de la democracia, en el año 1985 se aprueba el Real Decreto, es un poco complicado el nombre, pero el Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial, siempre un trabajo especial pero lo que significa menos derechos, bueno, la relación de carácter especial del servicio de hogar.
Esta norma, por fin, desde el año 31, vuelve a reconocer el carácter de relación laboral de este trabajo, había pasado muchos años. Ahora bien, de carácter especial, lo que implica que van a tener, por supuesto, una cobertura en las prestaciones muy inferiores a lo que establecía el régimen general. Por ejemplo, se establece ya en el año 85 que el salario de una jornada completa de 40 horas semanales, 40, que luego son más, en realidad, es igual al salario mínimo interprofesional. O sea, eso que a día de hoy se sigue, ya se dijo en el 85, pero sin embargo prevé la norma que la parte empleadora se pueda descontar el 45% del salario, es casi la mitad, como gasto, o sea, en concepto de manutención y alojamiento. O sea, te pueden bajar un salario mínimo, que era muy... te pueden quitar la mitad, es lo que se denomina el salario en especie, y me gustaría deciros que el salario en especie sigue vigente en el sector. O sea, te pueden descontar por cobrarte por estar en un cuartico de mala muerte sin ventanas, que es lo habitual. Bueno, ya en esa época se excluye al empleo doméstico de lo que es la prestación por desempleo, que bueno, ahora ya se ha conseguido finalmente, pero estamos hablando del 85, e impone un tope del 70% del salario para el cálculo de las pensiones, cuando en el régimen general es del 100%, con lo cual ya estamos imaginándonos qué tipo de jubilaciones se tienen en este sector. Luego, la afiliación y el alta corresponde a la parte empleadora, pero solo cuando se trabaja jornada completa y si trabajas solo en una sola casa. El resto de trabajadoras tenían que darse de alta a la seguridad social ellas mismas sin pagárselo, por supuesto. Eso en el 85. Y en el 85 se impone, o sea, se introduce el famoso despido por desistimiento, que es una forma de legalizar el despido libre, es decir, no tengo que aducir prácticamente nada, simplemente que te vas y ya está. O sea, es el despido libre, pero con otra palabra. Bueno, otro hito importantísimo fue el año 2011, porque el gobierno socialista aprobó un real decreto que mejora las condiciones del empleo de hogar, igualándolas un poquito más al resto de sectores laborales, y también aprueba una ley que extingue definitivamente el régimen especial del servicio doméstico, y esta vez crea un sistema especial, siempre es especial esto, de empleados de hogar. Esta vez este sistema supone que ya están integradas dentro del régimen general, pero de nuevo con menos derechos que el régimen general, porque si les quieres dar los mismos derechos, pues mételas en el régimen general, no queréis un sistema especial dentro del régimen general. Esta vez, entre muchas de las cosas que se establecen, ya es la parte empleadora la que siempre tiene que dar de alta a la trabajadora, aunque solo trabaje 2 horas en tu casa, y a la trabajadora no se puede dar de alta puede dar de alta por sí misma. Y luego también se introduce, se modifica la forma de cotización y se introduce la cotización por tramos, que sigue vigente a día de hoy. Bueno, pese a todos estos cambios o mejoras legislativas, quedan pendientes muchísimos aspectos. Por ejemplo, el derecho al desempleo, la equiparación al régimen general en el cálculo de las pensiones, que eso todavía está pendiente, pese a las últimas modificaciones. Luego la inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales y sobre todo la protección frente al despido. Pero bueno, también creo que cuando hablamos del marco regulador hay que hacer alusión a la ley de extranjería, que ya ha hecho alusión Carolina, pero vamos, es importantísimo porque, primero porque afecta a un gran número de trabajadoras, pero por otro lado, aunque no les impide su inserción laboral, es decir, pueden trabajar, aunque no estén con sus papeles en regla, en una situación administrativa irregular, pero sí que es verdad que las aboca a una extrema, situaciones de explotación y de extrema vulnerabilidad. Los recientes cambios legales te los dejo aquí, David, yo no voy a hacer mención ya paz. Y luego sí que, dejando un poco de lado el marco jurídico y retomando un poco el marco histórico, sí que me gustaría comentar que a mediados del siglo pasado sí que es verdad que vemos que se produce una tendencia decreciente del empleo de hogar, es decir, cada vez se contrataba menos y sobre todo
a finales de los años 80 la figura interna prácticamente, no digo que estuviera desaparecido, pero había muy pocos casos. La mayoría de gente contrataba a empleo de hogar, pero por horas en las casas. Sin embargo, a finales de los años 90 se vuelve a revitalizar el sector y experimenta un gran desarrollo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, me voy a centrar sobre todo en dos causas, que no es que haya una más importante que otra, sino que se retroalimentan. Y es que en ese momento las políticas de ajuste neoliberal causan una enorme crisis de reproducción social en los países del sur global y en consecuencia muchas mujeres del sur vienen al norte global a trabajar principalmente en labores de cuidados, ¿no? Conformándose así una nueva división internacional del trabajo en un contexto de globalización de los cuidados. Al mismo tiempo, en la Europa del Sur, las nuevas necesidades sociales derivadas del envejecimiento de la población, de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, al mercado laboral, los hombres que siguen sin incorporarse plenamente al empleo, o sea, a las tareas domésticas, la falta de corresponsabilidad de las administraciones públicas, el recorte en el estado de bienestar, todo eso provoca una grave situación de crisis de los cuidados que se ha traducido en un aumento de la demanda de empleo doméstico. Me gustaría decir que es verdad que la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral sí que es verdad que ha supuesto una reducción del tiempo que pasan en dedicar a las tareas familiares y del hogar. Claro, ya hablo de mujeres porque son las que se están encargando, no porque crea que tienen que ser ellas, ¿no? Sin que por otro lado se haya dado una reducción en la carga de trabajos domésticos, sin que se haya dado una corresponsabilidad y un reparto de esas tareas, ¿no? Pero también es cierto que ya lo ha apuntado Carolina, es que muchas mujeres están rechazando determinadas labores de cuidados o reproductivas por la baja consideración social que tienen y las están transfiriendo a otras mujeres con menores recursos económicos y en gran parte racializadas. Por tanto, se está produciendo una división entre las mujeres, entre aquellas mujeres que pueden comprar mano de obra para dejar de hacer esas tareas ingratas de cuidados que ya no quieren hacer, y otro grupo de mujeres que la única opción que tienen es vender su fuerza de trabajo para hacer todas esas actividades de cuidados que ya nadie quiere hacer. Y luego, en cuanto, bueno, pues estos cambios sociales que he apuntado sí que tienen una serie de consecuencias importantes. Me voy a centrar en 5 y ya con esto termino. Primero, que como consecuencia de esos cambios se ha dado un aumento del empleo doméstico debido a que cada vez más familias contratan empleo doméstico y sobre todo de cuidados, dado los bajos salarios que hay en el sector, la falta de alternativas públicas y sobre todo porque constituye el régimen laboral más flexible y el que cubre una mayor franja horaria. Ya ha dicho Carolina que cubre, 24 horas al día y luego si tienes un poco de suerte te dan fiesta el sábado y domingo. De esta manera, la contratación de empleo doméstico ya no es algo solo característico de las clases acomodadas, sino que una amplia capa de la clase media puede contratar y sobre todo las clases populares cuando se trata del cuidado de ancianos en situación de dependencia o de niños, pero sobre todo las clases populares más por ancianos, porque el padre o madre tiene Alzheimer y en fin, lo tienes que cuidar. Vale, otra consecuencia es el aumento de la migración femenina transnacional, dada sobre todo el aumento de la demanda de cuidados. Y claro, si tenemos en cuenta las malas condiciones laborales que tiene el sector del empleo doméstico, su desvalorización social y sobre todo su carácter intensivo en trabajo, pues claro, se ha producido un vacío en el mercado laboral español que están cubriendo estas mujeres que están viniendo de fuera, ¿no? Si tenemos en cuenta, según los datos de la Seguridad Social, del total de personas afiliadas al Sistema Especial de Empleado de Hogar en el año 2023, como todavía no acaba el 24, no he mirado los datos, bueno, pues el 45% son de nacionalidad extranjera. Sin embargo, estos datos son totalmente engañosos, porque muchas trabajadoras extranjeras, una vez que obtienen su nacionalidad,
ya no constan en las estadísticas como trabajadoras extranjeras y sobre todo lo más importante es que no tienen en cuenta a toda la cantidad de gente que está en la economía irregular, en la economía sumergida, que según datos de la OIT es el 35%, pero seguramente es más porque es un dato que es una media de todos los países europeos, pero claro, seguramente nuestro país es mucho más del 35%, ¿no? Y de esa gente que está en la economía irregular, la mayor parte son trabajadoras extranjeras, con lo cual estaríamos hablando, no sé, igual de 60, 70 o un fin por cien. Por otro lado, otra de las consecuencias es que asistimos a una reorganización social de los cuidados claramente insuficiente. Esta nueva forma que tenemos de organizar los cuidados es insuficiente, no nos sirve, tenemos que buscar otra y sobre todo está muy precarizada, ¿no? Porque se basa en ejes de desigualdad social basado en el género, en la clase, en la raza, en el estatus migrante, ¿no? Luego otra consecuencia ya, la penúltima, es que se ha producido una conversión del servicio doméstico en un sector de cuidados no profesionalizados, ¿no? Sin embargo, la legislación sigue sin distinguir entre tareas domésticas y tareas de cuidados y tampoco le está reconociendo un estatus laboral propio a la figura de la cuidadora. Es decir, en este sector sigue sin haber categorías profesionales, porque es que, como ya he dicho, no es lo mismo sacar a pasear un perro o limpiar que estar cuidando a una persona, que tienes que manejar una grúa, que tienes que curar heridas, que tienes que dar medicación, no es lo mismo y tiene que tener otras diferentes condiciones laborales, ¿no? Y luego otra consecuencia importantísima de esa revitalización que contrasta con lo que veíamos en los 80 es que se ha producido una revitalización del régimen de internado, pero una barbaridad. Entonces, claro, en ese régimen básicamente trabajan las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular porque es la modalidad laboral donde se da mayor vulneración de derechos. Y luego ya para finalizar la última consecuencia que sí que me parece, importantísima, y es que desde comienzos del siglo XXI y coincidiendo con la llegada de mujeres migrantes, sobre todo de origen latinoamericano, han surgido colectivos y asociaciones de trabajadoras del hogar en todo el Estado español que digamos con el fin de denunciar las situaciones de explotación y de expropiación a las que se ven sometidas estas mujeres y madres transfronterizas y que me parece súper interesante porque lo que han hecho ha sido establecer vínculos con el movimiento feminista, con el movimiento antirracista, pero también con la defensa con el movimiento en defensa de lo público, porque digamos que al fin y al cabo ellas están luchando en el día a día por la revalorización y por poner los cuidados en el centro de lo político y porque además, como ha dicho Carolina, están reclamando a la vez unas políticas públicas de cuidados que no solo dignifiquen su trabajo, sino que atiendan las necesidades de cuidados de todas las personas, no solo de quienes se las pueden pagar, que es lo que está ocurriendo ahora. Mira con esto. Me toca, ¿verdad? Muchas gracias. Se ha dicho un poco que iba a hacer una parte más jurídica y es verdad, pero no asustarse nadie porque la combinación de parte jurídica y PowerPoint puede ser brutal a estas horas de la tarde. No va a ser exactamente eso, sí que va a ser recuperar algunas de las preguntas que teníamos en esta investigación cuando empezamos. Básicamente lo que se ha presentado hasta ahora es un proceso en el que progresivamente se han ido sobre todo reconociendo derechos y estandarizando o normalizando la consideración jurídica del empleo de hogar como otros empleos, ¿vale? Al mismo tiempo que ocurre esto, digamos, sobre el papel o normativamente, y esta reforma que daba lugar un poco a la investigación, que era la reforma de final del 22, iba mucho en esa línea, como algunas de las que apuntaba antes Sofía.
Pero luego en la práctica lo que ocurría en la realidad de las trabajadoras era que ese tipo de cambios normativos no se hacían un poco realidad sobre la vida de las personas, o al menos no de la manera que estaban en los papeles, que estaban en las normas. Entonces esto a la gente, yo creo que en general es una cosa preocupante, rara, que sobre todo a la gente que venimos del derecho nos debería preocupar, pero también a la gente que igual estéis más aquí desde el trabajo social o la búsqueda de mayor efectividad de derechos sociales, también creo que os puede preocupar. Aquí yo he visto siempre un truco en esto, desde que estudiaba Derecho a luego hacer más investigaciones y tal, que es que el truco está en que a la gente de Derecho le dicen que no se meta mucho en los asuntos sociales y de las cosas que pasan en realidad, porque si lo pone en el BOE, si lo pone en la ley, ya esa es la verdad, y a la gente de trabajo social o de otros sectores sociales le dice que no se meta mucho en derecho, porque lo importante es tratar bien a las personas y que eso del derecho es muy complicado y que ya lo hace la gente de derecho, y es muy aburrido y es mejor dividir tareas de esa manera. De forma que en derecho nadie sabe de esto ni trabaja especialmente de esto, con honrosas excepciones, y en el ámbito de lo social, cuando aparece el derecho, parece que la cosa ya se convierte en otro terreno, en otro mundo, y no nos acabamos de manejar. Y se dan cosas como las que ocurren y que podemos ver aquí en cualquier momento, que uno de los principales agentes sociojurídicos para hacer realidad los derechos, pues al final son las asociaciones, y son las trabajadoras, que son las que saben del asunto y las que marcan la diferencia, digamos, en que una reforma funcione o no, incluso en el caso medio feliz en que a veces hay que hay normas que su contenido no está mal, pues que tiene avances y que hace buenas propuestas. Entonces esto creo que es algo como para pensarlo en la práctica profesional a la hora de estudiar esto y a la hora de trabajar en estos sectores, ¿no? ¿Qué parte nos toca en todo eso? Y de eso iba un poco la cosa. Lo que pasa que no va a ser así, sino que va a tener muchos cuadros en medio, algunos gráficos, para que parezca más científico, pero en realidad esta es la preocupación. Entonces, la primera parte nos la vamos a saltar, porque en realidad ya mis compañeras la han comentado. Vamos a ir a la segunda, sobre cómo ha evolucionado la regulación jurídica, y sobre toda la tercera, a qué ha sido la realidad del sector. Bueno, nosotros hemos pasado en este sector un poco lo que se ha comentado, desde no reconocer esto como un trabajo a mucha especialización, normalmente por aclarar alguna cosa. Cuando se trata de justificar por qué esto es un régimen especial, normalmente se dan dos razones, que son dos razones muy desde el derecho y a veces también apelando a nuestros corazoncitos, que las voy a comentar. La primera es que estas relaciones de cuidado y de trabajo doméstico se producen en un entorno que es el del hogar, que es un entorno basado en la intimidad, en la confianza, etc., y eso desaloja el trabajo. Siempre hay este juego de suma cero. Los afectos desalojan el trabajo. Los afectos excluyen el trabajo y el trabajo parece que está fuera de los afectos. La gracia es porque los afectos también desalojan los derechos o excluyen los derechos. Y esta siempre ha sido una justificación. Y la otra, un poco vinculada, ha sido esta del riesgo de fraude. O sea, aquí parecía que en la medida en que es un contrato entre más o menos particulares, un contrato laboral, pero que no hace un empresario exactamente, sino que hace una familia o una persona, era bastante fácil defraudar sobre todo a la seguridad social. Era muy fácil que hagamos un contrato porque a ti te quedan 2 años para jubilarte y entonces yo digo que te lo pago pero no te lo pago y así aumentas cotizaciones o para los papeles o cosas así. Y con estas dos justificaciones, en el campo del derecho siempre hay que tener muy claro que esto era una cosa que no era un trabajo normal. Y tienen, pues como todas las cosas siempre tienen algo de verdad dentro, pero la gracia está en cómo opera después esa verdad, que es algo que vamos a ver. En el cambio que hemos tenido recientemente, sobre todo en este del 22, lo que se ha hecho ha sido tratar de regular un poco más este trabajo, asimilándolo más al trabajo habitual. Se han introducido algunas restricciones al desempleo, que luego veremos también, o creo que no veremos mucho, pero que también hay que matizar mucho esto. Se han añadido prestaciones, sobre todo por desempleo, y esta cosa del FOGASA, que seguro que ni lo conocéis,
de qué va, que es esto de cuando las empresas no pueden pagar, es un fondo de garantía salarial estatal que acaba cubriendo y que antes no había derecho. Y se han introducido algunas novedades o mayores protecciones en el terreno de la seguridad y salud en el trabajo. Todo muy en el aire, porque ya Carolina ha dicho que estas son reformas muy recientes, esta última es de septiembre o así, ¿no? De este año, ¿vale? Bueno, al lío. ¿Qué pasa? ¿Qué intentamos hacer en esta investigación? Dijimos, vale, pues no vamos a leer solo la ley, sino vamos a ver qué pasa en la realidad, por decir así. Y para eso vamos a ver dónde se puede ver cómo se aplica esta nueva ley, cómo se aplica el derecho en este terreno. ¿Eso dónde lo podemos mirar? Pues por un lado preguntando a la gente que lo vive, que esa es algo pues, que va a comentar alguna cosa también, que Sofía ha hecho mucho, en la que también Carolina, la gente de la asociación aquí y en Sevilla, un poco las compañeras de Sevilla también nos han ayudado mucho, pero luego también hemos ido a ver qué podíamos ver en los tribunales, qué tipo de reclamaciones ha hecho la gente, han hecho las trabajadoras, en relación, qué tipo de reclamaciones judiciales se han hecho en relación con estos asuntos de empleo de hogar, para saber qué tipo de cosas estaban reclamando, porque ya sabíamos que muchas cosas nunca se reclaman, en parte porque no puedes, en parte porque te dicen que no puedes, en parte porque no te compensa, y ver que en esos casos qué decisiones estaban adoptando los tribunales y qué argumentación estaban haciendo, bueno, estas cosas que nos interesan también. Bueno, ahí nos hemos encontrado con que, en general, como de grandes titulares, la gente que reclama judicialmente se parece muy poco, es muy distinta a la gente que vive vulneraciones de derechos en la práctica, ¿vale? Hay unas cuantas diapositivas que van a ir de esto, y los títulos van de eso. Por ejemplo, la gente que reclama judicialmente son menos extranjeras que las trabajadoras de verdad de hogar. Es decir, la proporción aquí, si veis, las extranjeras aquí es este cuadradito, no la generalidad. Si le preguntamos a Carolina, como si esta es la representación de las trabajadoras extranjeras y nacionales en el sector, pues no, como 3-4, pues no. Quizá en el cuidado de niños o en la limpieza por horas, pues hay más nacionales, pero en internas, ¿quién conoce alguna interna española? Creo que no, eso no existe. Bueno, pero cuando llega sí que existe, sí, hay una. Vale, sí. Sí. Pero con unas condiciones muy buenas. Vale. Bueno, pero esto es así. ¿Esto de qué nos da idea? De que como que el camino de los derechos, del ejercicio, de la reclamación, etcétera, es un camino raro, en el que en la norma tú puedes reclamar, obviamente no hay ninguna restricción en la regulación del empleo de hogar que diga que las trabajadoras extranjeras no pueden reclamar. Incluso aunque a veces piensen que no pueden hacerlo, en realidad no hay ninguna restricción normativa a hacer eso. Hay otros tipos de problemas. Pero luego en la realidad lo que pasa es que hay un montón de impedimentos, hay un montón de dificultades y no acaba pasando. Entonces, como a nosotros nos interesa más lo que acaba pasando que lo que se supone que debería pasar, pues nos encontramos todo el rato con estas cosas. Claro, lo que hicimos, por eso veis estos años, fue mirar todas las sentencias que se habían publicado que tuvieran algo que ver con reclamaciones en materia de empleo de hogar, que tampoco son tantas, en realidad son bastante pocas, en 3 años, pero encontramos como unas 250, que es verdad que son las publicadas en las bases de datos, pero que de cualquier asunto laboral vais a encontrar, decenas y cientos de miles cada año. Entonces ya se ve ahí, y esto es un sector que no emplea a poca gente, 800.000 personas de población activa más las irregulares, ¿no? Más o menos, o 600.000 o 800.000 más las irregulares, es, como dicen en el sur, tela de gente, ¿no? para este asunto. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, algo que comentaba también Sofía. Una cosa que estamos viendo es que cada vez más este empleo de hogar, llamándose empleo de hogar, empieza a introducir mucho más empleo de cuidados y a mezclarse con otras figuras laborales, como la ayuda a domicilio que Mar sabe mucho, y otro tipo de cuestiones más explícitamente de cuidados. Que, bueno, pues todos los trabajos son importantes, pero este es
especialmente importante, especialmente laborioso. Y en este trabajo de cuidados, cuando nos metíamos a ver en las sentencias qué tipo de trabajo se hacía, encontrábamos que en algunas solo era el clásico empleo de hogar, digamos de limpieza, mantenimiento del hogar, etc. Y en otros empezaba a incorporar muchos elementos de trabajo de cuidado. Cada vez veíamos más elementos de trabajo de cuidados. En realidad nosotros sabemos por la práctica que este trabajo de cuidados, en la medida en que es más extenso en el tiempo, que es más intensivo de trabajo y por tanto es más caro, lo están haciendo también más personas extranjeras, porque es donde se puede apretar también un poco más las tuercas. Y sin embargo, cuando veíamos las reclamaciones, veíamos que siguen siendo más personas nacionales las que reclaman, incluso entre las que hacen ese trabajo. Y van aumentando las que tienen alguna situación de irregularidad. O sea que esto nos daba idea de que cada vez el empleo de cuidados está más metido en el empleo de trabajo, en el empleo doméstico. Y esto, en principio, uno dice, pues tampoco pasa nada, pero nos da idea en la práctica de este desplazamiento que decía Sofía, que está cambiando el tipo de empleo hacia un empleo más de cuidados, más intensivo, también más caro y donde, por tanto, la explotación también está siendo más grande, más intensa. Y luego también otra cosa que veíamos de nuevo es que las reclamaciones las hacían personas que estaban en una situación de menor informalidad o menor irregularidad. Por ejemplo, si veíamos cuánta gente de las trabajadoras que reclamaban en el conjunto de las sentencias no estaban dadas de alta o su alta fue tardía, es decir, hubo momentos en que trabajaron sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, solo encontramos un 12,6% de las personas trabajadoras, que de nuevo, esto te vas a la realidad y dices, de todas las personas que trabajan en empleo de hogar, solamente un 12% no están dadas de alta, pues entonces lo que tienes en la realidad judicial o en la realidad jurídica, digamos que es una realidad paralela a la realidad real, ¿no? A la realidad real. Esta nos da idea, si veis aquí que hay más personas que no están dadas de alta, que están en el terreno de los cuidados, aquí se ven este tipo de rasgos por los que decimos que este empleo de cuidados todavía es más precario que el tradicional empleo doméstico. O sea, como que este desplazamiento del tipo de trabajo hacia un trabajo más de cuidados no solo es un desplazamiento en cuanto al objeto del trabajo, sino que también es un desplazamiento en las condiciones a una mayor precariedad. Aunque se vea, aquí al final 250 sentencias no son 5.000, pero bueno, son todas las que hay, así que con esto habrá que hablar, ¿no? Bien. Sobre los temas sobre los que se discutía, sobre qué temas se reclama, que eso también nos da una idea de qué cosas están pasando aquí. Al final, una cosa que nosotros lo que hicimos fue dividir un poco el tipo de temas como en 3 grupos, para entendernos bien. Un grupo de reclamaciones que eran por las condiciones de trabajo, si ahí hay qué tipo de condiciones, salarios, descansos, todas estas cosas que nos preocupan. Otro grupo sobre despidos, ¿por qué? Porque ahora enseguida veremos que sabemos que solo se reclama cuando ya estás fuera, que como en todo derecho laboral. Nadie reclama las vacaciones mientras está trabajando. Se suele reclamar cuando ya te despiden, pues despido, reclamación de cantidad, vacaciones y todo el paquete, ¿no? Y pues unas terceras cuestiones de seguridad social. Cuando veíamos las primeras sobre de qué estaba discutiendo la gente, nos dábamos cuenta de que la mayoría de las discusiones en realidad giran en torno a si existe o no una relación laboral. Algo que es rarísimo en el terreno del derecho laboral, porque en principio en el terreno del derecho laboral se discute, pues bueno, cuál es la jornada, si de verdad esas horas extras que no te han pagado y que tú reclamas que ya un año suman un montón de pasta, si en realidad las has hecho o no. O sea, se discuten ese tipo de cosas. Esas son las cosas que suelen tenerse que probar, pero la propia relación laboral no suele ser un objeto de discusión en el terreno laboral. Y sin embargo, en este terreno, al final, la mayor parte de las controversias tienen que ver con que si hay de verdad una relación laboral o no. Cual da idea de la precariedad con alfileres, hasta qué punto se ha construido este terreno jurídicamente con alfileres, ¿no? Y luego hay más cosas
luego hay más cosas, pero la mayor parte de las cuestiones, para empezar a hablar, giran en discutir y en probar si ahí hay una relación laboral. Algo que ya os anticipo, cosas que puede introducir Paz, es difícil cuando esto se da en el terreno de la intimidad del hogar. Toda la cuestión probatoria, la inspección de trabajo, etcétera, tiene ese cambio. Bien, el tema del despido. El tema del despido nos ha parecido especialmente interesante porque nos da una idea de, por decir así, el peor tratamiento de las reclamaciones en el terreno de hogar en comparación con otros terrenos laborales, ¿vale? Bueno, el asunto del despido básicamente aquí ha sido siempre libre, a nada que se cubrieran unas cuestiones formales de más o menos avisar, ponerlo por escrito, tal. Nadie decía que no se podía despedir en ningún caso. Con la nueva regulación se empiezan a pautar causas de despido, que básicamente son pues, que hayan cambiado las condiciones, pues tú estás cuidando a un anciano y muere, que ya eso tiene su asunto, porque claro, esto, imagínate, ahí el despido se puede hacer sin problema. Cambios en las condiciones de la familia, si de repente pues, se queda sin trabajo, deja de tener dinero, también es otra posibilidad de despedir. Todo esto nos da idea de algo que decía con mucha claridad Carolina, que al final aquí, en el juego de quién se come los riesgos, de cómo se reparten los costes, al final quien apechuga siempre al final es la trabajadora de hogar. O sea, si se pierde el empleo, pues a quien se desaloja del trabajo, como al final los costes, los riesgos, los asume siempre la trabajadora de hogar. Y una tercera causa, que es un poco el cajón desastre del despido, que es esta idea de la pérdida de confianza. En general, la pérdida de confianza es una causa que permite despedir en cualquier relación laboral, pero que en este caso de la relación de empleo doméstico todavía se hace más flexible. Bueno, podemos discutir jurídicamente alguna cosa, pero en la forma en que hemos visto que se interpreta no es exacta, creo que no es cierto decir despido libre, porque se mira y hay despidos que se tiran y no pocos, pero es de una forma mucho más flexible que la pérdida de confianza en el terreno laboral, digamos, estándar. Y cuando hemos visto cuáles son los resultados de esto, cuáles son los resultados de las demandas de despido, que sí que hay bastantes, porque cuando la gente es despedida sí que es más proclive a reclamar, aunque el perfil de quien reclama no responde a la realidad, como hemos dicho, lo que hemos encontrado es que hay, no sé cuánto os gusta en vuestro tiempo libre trabajar con estadísticas sobre despidos, pero un 4% de despidos nulos es poco, lo cuento en general. Luego, desistimientos, esto es lo interesante. Desistimiento válido significa, 41% son pues mucho, como podéis, significa que el despido está bien hecho. Digamos que la jueza dice, este despido está bien, es un desistimiento que se podía hacer. Y improcedente el otro 40%, ¿vale? Básicamente ni para ti ni para mí. Esto, pues así dicho, no representa nada, pero nos metimos en esto es un pico de calidad en la historia del diseño gráfico español, pero nos metimos a ver cómo funcionaba esto del despido en general, en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí vimos que la cantidad de despidos que se tramitan al año son bastantes, porque esto es por miles, ¿vale? Entonces, si sabéis matemáticas, es un montón. Estos son los que se resuelven cada año por sentencia, y de estos, las sentencias favorables de 30.000 son 23.000, es decir, una proporción que no es del 40%, que es mucho más alta, ¿vale? Mucho más alta la favorable. Es verdad que aquí se mezcla la que es totalmente favorable de la que es parcialmente favorable, pero que al menos dice esta trabajadora, este trabajador que ha reclamado tiene razón en parte, ¿vale? Entonces esto nos da idea. Aquí puede haber distintas explicaciones. La que parece más probable es que la forma de entender el desistimiento en el caso del empleo de hogar pues sea mucho más flexible y mucho más favorable a la parte empleadora que en el empleo regular o en el empleo estándar. Y luego pues también puede haber sesgos discriminatorios en la forma en que se lea. Para eso habría que pues, meterse más a fondo y profundizar.
pero este tipo de cosas son significativas. Porque fijaos que aquí hay muchas que se resuelven por conciliación. Si se resuelve por conciliación, algo sacará también la trabajadora aquí, ¿no? En este caso. Pero bueno, esto, bueno, son números, pero creo que sí que podían decir algo significativo. ¿Me estoy pasando mucho? Ya está. Sí, sí. Última cuestión. Al pensar en los otros asuntos de seguridad social, para que dejar clara esta idea de que las reclamaciones no tienen exactamente que ver con las personas reales, aquí nos encontramos sobre asuntos de seguridad social y salud en el trabajo, etcétera, que casi el 60% de las reclamaciones son reclamaciones por cuestiones de que el alta se ha dado mal. O sea, en realidad no son reclamaciones de trabajadoras, son reclamaciones de Tesorería General de la Seguridad Social o de Inspección de Trabajo, reclamando o relacionadas con que alguien ha dado de alta a alguien y Tesorería le ha tirado esa alta porque ha entendido que era fraudulenta, o Inspección le ha tirado esa alta porque ha entendido que era fraudulenta, ¿vale? Por hacerlo un poco... Es decir, que es una conflictividad generada no de vulneraciones de... que también puede haber vulneraciones de derechos de trabajadores, sino de este peso de la sospecha que sigue existiendo sobre el fraude en este terreno, ¿vale? Que es muy importante. Conclusiones. Por enlazar con algunas cosas que comentaban tanto Sofía y Carolina. Este es un terreno en el que estamos viendo un avance en el reconocimiento de derechos, pero eso viene asociado, y luego podríamos discutir esto, creo que se ha apuntado bastante ya, a un avance en la mercantilización del terreno, o sea, dar derechos, regularizar antes, incluso, etcétera. Tiene que ver también con poder hacer funcionar mejor una nueva forma de organizar socialmente los cuidados en este terreno, que es más mercantil, más privada, como lo queráis decir. Y este desplazamiento, esta evolución es importante. La estandarización de este trabajo con el trabajo, digamos, regular, siempre se hacen estas condiciones de subordinación, y lo que encontramos son grandes barreras de acceso al ejercicio de los derechos que tienen que ver con cuestiones de poder. Al final, con quién puede hacer qué. Y en eso, tanto las asociaciones, las trabajadoras, como la gente que os dedicáis o vais a dedicar al trabajo social, tiene un rol fundamental, porque al final quien hace que esas barreras funcionen o no es la gente que está sobre el terreno, porque lo de la ley es solo una parte del cuento. La mayor parte al final es la gente que está sobre el terreno. Entonces, eso también devuelve un poco la pelota y os anima a participar un poco en las transformaciones que se pueden dar aquí. Y perdón, Mar. No te preocupes que yo me he apuntado todo para ajustarme a mis 10 minutitos, 15 minutos, porque sabía que era la última y en este momento soy a la que menos queréis oír. Bueno, yo no me quiero saltear la parte protocolaria de daros las gracias por estar aquí. Hace muchísimo tiempo que no estoy en un evento así y hay tanta gente. O sea, me congratula muchísimo que estéis, entiendo que hay estudiantes, que además hayáis venido, me parece hermoso y me estoy hasta nerviosa, ¿no? Porque normalmente nos juntamos desde siempre y esto me encanta, así que qué bien. Gracias a la Fábrica de Social por organizar estos seminarios que al final seguro que tiene algo que ver detrás. Bueno, como ya comentó Mar, yo soy socióloga, entonces mi mirada por defecto siempre ha estado un poco corrida del marco normativo propiamente dicho. Aquí estoy entre cómplices, entonces esto no va a ser muy peligroso, pero en otros contextos donde vamos presentando los resultados o donde intentamos conversar, no creéis que es tan sencillo, ya lo adelantaba David, ¿no? Querer dar esta mirada desde otro lugar, pero metiéndonos en el terreno del derecho, ¿no? O dándole otra significancia a lo normativo, a veces es extraño, ¿no? Y lo tenemos que justificar muchísimo. Aún así, fue dentro de la Facultad de Derecho donde yo aprendí que el derecho, o que el derecho penal, por ejemplo, concretamente, era la última ratio, ¿no? O que las normas, las leyes no tenían sentido, los propios derechos perdían todo su sentido si no se traducían en políticas públicas, en políticas sociales, ¿no? Entonces yo desde ahí, o desde esta pregunta que me lanzaba David, de cómo los servicios sociales o las políticas públicas, las políticas sociales podían llenar de alguna manera esa brecha que ya vimos que está dejando el derecho, por un lado porque la respuesta
que vendrían a ser los inicios de los procedimientos judiciales, ya vimos que conforman una realidad paralela, y por otro lado, porque evidentemente no están llegando, y por otro lado porque los derechos tienen sus límites, ¿no? Es decir, el derecho, mejor dicho, no los derechos, sino el derecho tiene sus límites. Y ya lo habíamos visto en otras leyes que atendían a otras problemáticas sociales. Por ejemplo, la Ley 1/2004 de violencia de género asumió la necesidad de entenderla desde lo integral, ¿no? Y tiene un apartado específico de educación, un apartado específico que aborda cuestiones de medios de comunicación, es decir, toda esta idea de que el cambio formal requiere también un cambio cultural, un cambio de fondo, un cambio estructural. Y esta promoción del cambio cultural creo que es lo que evidentemente a este Real Decreto, tan basado en la norma, le ha faltado. Ya hemos ido mencionando algunos impactos normativos en la reforma, los niveles de cotización, los cambios en los niveles de cotización, en las contrataciones, en las prestaciones, ¿no? Pero también podemos hablar de otros efectos que ha tenido también esta reforma, más allá de la relación laboral o de lo que afecta a la relación laboral, y que va directamente sobre el rol del Estado, ¿no? Es decir, una prestación de servicios para el Estado más barata, porque los costes los asumen las personas contratantes o las personas trabajadoras en su caso, el mantenimiento de unos apoyos públicos al cuidado que son insuficientes, poco peso de las prestaciones públicas, hablamos apenas del subsidio extraordinario, del ingreso mínimo vital, de ayudas de urgencia, poco acceso a los procedimientos judiciales, es decir, tenemos todo un abanico de posibilidades, pero ya vimos que no se accede, ¿no? Y además, porque como ya adelantamos, se ha creado un nicho, es decir, el propio Real Decreto ha creado un nicho para que empresas mercantiles se vayan beneficiando en esta intermediación, ¿no? Que evidentemente han visto el filón, ¿no? De algún lado tienen que sacar el dinero, por tanto vamos hacia esta mercantilización de los cuidados, una mercantilización que además va a tener unas características concretas, ¿no? Más parecida o tirando a la proletarización que a la sola mercantilización de esos cuidados, ¿no? Estas empresas intermediarias que además, como ya hemos visto, y aunque no vayamos a profundizar mucho, tienen muy poco control todavía, ¿no? Es decir, estamos ahí todavía peleando con Globo, imaginaros si nos vamos a meter a las plataformas que ya están atendiendo a cuestiones de cuidados o de trabajo doméstico. Por tanto, este Real Decreto, que nace como un hito y que es casi una prolongación de lo que ya arrancaba en 2011, genera también una configuración ciertamente conflictiva que de alguna manera transformó el rol del Estado, ¿no? Que deja de ser o que deja de tener como principal objetivo la búsqueda abstracta de la justicia y la efectividad de los derechos para un sector en concreto, sino que va a tener que tener un rol de mediación y de conciliación entre los intereses de las empleadoras, porque ya sabemos que normalmente quienes se emplean son las mujeres, y también de las empleadas, ¿no? En un sector que casualmente no dispone de instituciones de negociación colectiva, ¿no? Precisamente, y como nos comentaba una de las personas que entrevistábamos, la reforma va en este sentido, ¿no? El Estado tiene que asumir necesariamente parte de ese coste porque el deber de los cuidados, no solo de los hijos, de las hijas, sino también de las personas mayores y de las tareas que requiere el hogar, ya sabemos que no es sostenible. Entonces, o el Estado se implica o la igualdad efectiva que predica la Constitución, nos decía ella, no la vamos a conseguir ni siquiera en los países occidentales, ¿no? Pues asumiendo que esa búsqueda ha sido el rol clásico del Estado en los modelos de bienestar, cabría pensar, o nos toca pensar entre todas, conceptualizarlo de alguna manera desde el objetivo de la democratización, ¿no? Pues ¿cómo pensamos? Con propuestas que refuercen de alguna manera la institucionalidad de las partes, ¿no? Entre otras cosas, como una forma de prevenir de alguna manera la fuga completa hacia la profesionalización, hacia la mercantilización, decía, hacia la proletarización en las empresas de servicios, ¿no? Es decir, o el Estado se pone al frente o toda esta transformación va a encontrar su propio cauce, ¿no? Dicho de otro modo, o sea, como siempre, básicamente, ¿no? Como siempre es el sistema, como siempre en todo el sistema. Y decía, y es que la realidad es muchísimo más que aquello que observamos, esto lo sabréis, ¿no? Las personas que estáis aquí y que pensáis siempre más allá. Es decir, la realidad es mucho más que las mujeres extranjeras trabajando sin contrato, que los salarios precarios, que las mujeres internas trabajando por encima, por supuesto, de la jornada laboral, ¿no? O que los despidos improcedentes. La realidad también es aquello que no vemos,
pero que sujeta esas propias dinámicas, ¿no? Y que de alguna manera, o que hemos llamado, o que entendemos como la estructura, lo que está en aquello estructural, y aquello que evidentemente el Real Decreto no se ha preocupado por transformar, ¿no? Las políticas sociales precisamente tienen que incidir en eso, ¿no? El rol de las asociaciones, de las organizaciones, de vosotras como profesionales, tiene que ser precisamente los que incidan en esos obstáculos, que incidan en esos escollos, ¿no? De promover, de facilitar, de posibilitar también un impacto sociocultural de la reforma, ¿no? Por supuesto, tanto desde el punto de vista de las trabajadoras como de las familias que son contratantes, ¿no? De las personas que van a contratar. Y evidentemente y sobre todo de las instituciones que en algún punto tienen implicación en este asunto, ¿no? Que me refiero, por ejemplo, al ámbito de la salud, que va a tener mucho que decir, al ámbito de la igualdad, al ámbito de mujer, al Instituto Aragonés de la Mujer, a los servicios sociales, a la inspección de trabajo, a inmigración, es decir, todas instituciones que sabemos tienen relativamente poca comunicación, al menos en este ámbito, y de coordinación muchísimo menos, ¿no? Todavía no se han puesto a conversar respecto de lo que les toca desde un punto de vista compartido, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosmovisión de cada una de las partes, es decir, de trabajadoras, de instituciones, de empleadoras, es diferencial, es desigual, mejor dicho, ¿no? más que diferencial. Y esa estructura simbólica desigual, ese pacto implícito e hipócrita muchas veces, ha sujetado durante muchísimo tiempo este sistema de cuidados, que realmente es impensable en un país con la renta per cápita como la española, pero que funcionó así, ¿no? Y eso, ese pacto implícito, es lo que tendríamos que intentar desterrar, ¿no? Es decir, tiene que cambiar. No solo como consecuencia de una imposición normativa, decíamos, sino también desde lo social, ¿no? Desde ahí de donde tenemos que provocar ese cambio. Porque vamos a hablar, ya lo adelantaba David, de un ámbito donde lo emocional, donde los vínculos, donde la implicación afectiva, e incluso el chantaje emocional, ¿no? Tienen un peso muy importante. Es decir, la negociación en estos casos se da en un campo de juego que está muy lejos del plano normativo, ¿no? Se da en otro entorno. Y es ahí donde tenemos que transformarnos. Y aquí donde tiene un peso muy importante, decía, las políticas sociales. Los operadores del ámbito de lo social, concretamente las operadoras, ¿no? Que ya están presentes, evidentemente, en algunos casos, porque, como sabéis, este corpus, ya lo adelantaba Carolina también, este corpus empleo del hogar, trabajo doméstico, es muy diverso, a pesar de que no existan categorías profesionales específicas, sí sabemos que abordan distintas tareas totalmente distintas, plagado de especificidades que tampoco el Real Decreto ha dado un atender, ¿no? Decíamos, esto se puede atender incluso en términos de conceptualización, y ya lo adelantáis con la cuestión de la ayuda a domicilio, ¿no? La ayuda a domicilio ya requiere una intervención de los servicios sociales, es decir, ya han tenido que declarar los servicios sociales una relación de dependencia, o existe una dependencia, en cambio, por supuesto, en el empleo de hogar no. Por lo tanto, los servicios sociales pueden no tener ni idea de lo que está sucediendo en ese sector, ¿no? Y ahí, o en esta distinción, digamos, de este tipo de actividades, aunque se admite que tienen un contenido material muy próximo, lo cierto es que en la práctica hay un espacio mixto entre mundos diversos que la gente llena según las transiciones de la vida, ¿no? Esa tensión, que ahora la analizamos, o que es así, digamos, esa transición que observamos, digamos, desde un punto de vista analítico entre la ayuda a domicilio, la limpieza del hogar o el trabajo en el hogar o de cuidados, es un elemento clave para esta distinción subjetiva de actividades que también creo que es interesante o que deberíamos hacer, ¿no? El empleo de hogar, decíamos, sigue centrado en los hogares, con una concepción holística del hogar, propia de la reproducción social, mientras que, en el caso de la ayuda a domicilio, ya dio el paso hacia una formalización mucho más alta, que está encuadrada en una propia sistematización, digamos, de los servicios sociales, ¿no? Que atienden además a un usuario y no al hogar, como un espacio común, porque en este caso son los usuarios los que tienen, bueno, los titulares de los derechos subjetivos, ¿no? El ámbito del empleo de hogar, digo, ha resuelto esa tensión con cierta claridad desde una perspectiva formal, pero en el ámbito material todavía conservamos rasgos de una actividad que no puede individualizarse,
o que por lo menos no puede individualizarse solo en el titular de los derechos, ni puede vivirse al margen de la afectividad en los espacios de intimidad y de convivencia, ¿no? Ya adelantaba un poco David. El domicilio es un terreno de la intimidad, ¿no? Que de alguna manera iguala la justificación de la desigualdad en esta relación y que es un vestigio de la ambivalencia del trabajo reproductivo cuando luego se mercantiliza. Ya vimos que esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Esto de alguna manera también nos ayuda a reforzar la idea de que cambiar la norma está muy bien, pero eso es solo una parte y hay que informar a las mujeres, hay que cambiar el sistema de cuidados que se ha quedado en el olvido en cosas como, por ejemplo, la dependencia, ¿no? Una de las cosas que yo más pensaba cuando en un momento salieron los datos a la luz a partir de las sentencias y de las españolas o extranjeras que iniciaban estos procedimientos, pues mencionábamos esta cuestión que no se nos podía escapar, que muchas extranjeras, mujeres inmigradas, llevaban mucho tiempo aquí, probablemente algunas se habían obtenido la ciudadanía, por tanto ya se consideraban españolas. Y yo pensaba, claro, la adquisición de la nacionalidad española no destierra la socialización con la que venimos, quienes venimos de fuera, ¿no? Esa socialización, que en muchos sentidos se conforma casi como una cultura política específica, me refiero sobre todo a esta idea de no tener derechos, de estar siempre en un plano de vulnerabilidad, de asumir cosas por hecho, de que no tengo descanso, de que no tengo días festivos. Eso no se va cuando me otorga la nacionalidad española, ¿no? Porque yo ahora entro en otro estatus y me olvido de esa socialización con la que vengo, de esa cultura política con la que vengo, de esa identidad diferencial, ¿no? Entonces yo puedo adquirir formalmente derechos, pero luego me lo tengo que creer, ¿no? Y esa falta de información y esa falta de creencia en los propios derechos que tengo es una de las cuestiones que, por ejemplo, mencionaban desde Inspección de Trabajo cuando nos decían tenemos que convencer a las mujeres extranjeras de que estos son sus derechos, ¿no? Y que tienen que hacer valerlos, ¿no? Son ellas, evidentemente, las que con información, con acompañamiento, con ayuda, pueden desterrar estos patrones, pero también ese pacto implícito lo tiene que desterrar la familia que contrata, ¿no? Que de alguna manera, eran los que estaban permitiendo esta reproducción durante tanto tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando permanentemente de cambios que no puede promover solo el derecho, que lo tiene que promover las organizaciones de sociedad civil, el trabajo social, ¿no? Los servicios sociales, las políticas sociales, pedagogía, asimilación de derechos. Y sobre todo de derechos colectivos. Y esto no es un asunto menor, ya lo mencionaba Carolina. Hablábamos de un colectivo que hasta hace muy poco estaba muy poco organizado, ¿no? Que precisamente cuando se colectiviza es cuando empieza a existir, entre comillas, ¿no? Fue el caso de las Kellys, es el caso probablemente de la organización en Zaragoza, ¿no? Es decir, en el momento que nos agrupamos, que visibilizamos e incluso conseguimos la movilización social, es cuando colocamos esta nueva realidad en la agenda pública, ¿no? Es decir, y mediática, ¿no? Sobre todo, por lo menos en el caso de las Kellys. Y es que esta se conformaba como una prestación individual, eso permitía cierta atomización, ¿no? De los servicios que por supuesto no favorecen a una acción colectiva y de grupo, ¿no? Luego las coordinadoras, y luego también lo aprendimos las empresas que están intentando prestar estos servicios, no promueven la interacción fuera de los espacios de trabajo, que evidentemente por su naturaleza, ya lo dijimos, domicilios particulares, refuerzan el aislamiento de estas mujeres trabajadoras con el resto de sus compañeros, ¿no? Por tanto, el trabajo la agrupación o el sentido de sujeto colectivo es difícil de asimilar, ¿no? Esto entorpece la información, las reivindicaciones, por supuesto los procedimientos, ¿no? Por eso no nos sorprende el bajo número o índice de denuncias por parte de las mujeres extranjeras y de alguna manera la garantía de los derechos, la efectividad, el acceso a esos derechos que sí existen, ¿no? Y ahí es donde el ámbito social se presenta o emerge como crucial para... Yo intentaba enumerarlos, ¿no? Primero, hacer esta labor de traducción de los derechos, es decir, traducir el derecho penal, por un lado, y el derecho, ¿no? En su conjunto, a un lenguaje más accesible para quien realmente lo necesita, ¿no? Es decir, informar, formar y acompañar en esos procedimientos, bien como trabajadores, como trabajadoras, bien como organizaciones. Por otro lado, entender que el derecho, si es colectivo, se defiende mejor, ¿no? Es necesario entender que el derecho como sujetos colectivos.
digo, tanto ese derecho penal traducido que os comento, que es inaccesible muchísimas veces, como los derechos colectivos. Ambas cosas son las vías de acceso a los derechos, ¿no? Por otro lado, el rol de las políticas sociales, ¿no? Que debería contribuir en acortar esta distancia entre el discurso jurídico y el discurso de las propias trabajadoras, ¿no? ¿Sí? Ya me quedan dos puntos. Y en los últimos puntos, incorporar la mirada interseccional, ¿no? Evidentemente esto el Real Decreto ni lo contempla, ¿no? Pero nosotras sabemos que esta realidad que nos convoca en según qué ámbitos, por ejemplo, en el escenario de zonas rurales, no sigue ningún patrón de lo que presupone la norma. Por lo tanto, esta traducción o esta incorporación de la mirada interseccional es tarea del ámbito social, ¿no? Que el Estado asuma una parte del gasto y finalmente que los servicios sociales puedan tener un rol importantísimo de acompañamiento. Por ejemplo, en el melón que se va a abrir con la prevención de riesgos laborales y también con la incorporación de la perspectiva de género en cosas tan concretas como por ejemplo las enfermedades o las dolencias que son muy específicas y que por supuesto no aparecen en ningún catálogo y, como no, los casos de violencia de género que se pueden dar dentro de los espacios laborales. ¿Vale? En cualquier caso, que el sostenimiento de la vida no se puede dar y no será posible si tensionamos los derechos de la familia con los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Eso sería una falacia y en nuestro rol que eso no se debe decir. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a las 4. Nos quedan unos 25 minutos para el debate, entonces, bueno, yo tengo como unas ideas apuntadas, pero me gustaría ver si hay ahora pues alguna pregunta. Una de las cuestiones que me surge por aterrizar, creo que la mayoría, bueno, una parte importante del público vienen del grado de trabajo social, entonces recogiendo el guante que has echado, Paz, sí que me gustaría como cuál es, digamos, el papel del trabajo social en el reconocimiento de los derechos y en la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Yo, una de las cuestiones que más me rondan en la cabeza, porque también trabajo un poco sobre este tema, es como la ley de dependencia, que daba prioridad a los servicios de atención frente a las prestaciones económicas, ¿no? Ha terminado derivando en pues, el uso masivo de prestaciones económicas. Entonces, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, por ejemplo, en Aragón, tiene una cuantía máxima de 407 euros mensuales, ¿vale? Para un grado 3 de dependencia. Que un grado 3 de dependencia implica un apoyo constante para la realización de las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, también, ¿cuál es nuestro papel dentro del trabajo social cuando se hace una entrevista con un familiar, por ejemplo? También explicar, ¿no? o recomendar qué implica una cuantía de 407 euros si se quiere contratar a una persona para el cuidado continuo, ¿no? O sea, que o se va a tener que complementar por parte de la familia o esto va a derivar en situaciones muy, muy precarias. No sé, como por lanzar el guante sobre, digamos, también cuál es nuestro papel dentro del trabajo social. Bueno, que no quería, o sea, estaba aquí revisando porque había apuntado algo de eso. Hoy por hoy sabemos que de alguna manera los recursos públicos no cubren necesidades reales, no solo porque esas cuantías no son suficientes, sino también porque muchos de los servicios que se ofrecen requieren copago o no atienden situaciones concretas como pueden ser las vacaciones o como pueden ser las noches, ¿no? Entonces eso lo sabemos por adelantado. Lo que pasa es que estoy intentando pensar en algo que trascienda lo netamente económico, ¿no? Porque sí, ciertamente, como el punto de partida es tan evidente, ¿no? Si un grado 3 de dependencia se traduce en 407 euros de ayuda, o si pensamos en la necesidad de cubrir, por ejemplo, las vacaciones pagadas, que esto también apareció en las entrevistas, ¿no? Es decir, que haya un programa de vacaciones pagadas, o sea, que el momento de las vacaciones siempre es un momento crucial que da lugar en muchas ocasiones al despido. Que quiero trascender de lo netamente económico
pero claro, como eso todavía no está resuelto, es muy difícil pensar en otra cuestión, que exigiría evidentemente una mayor financiación, ¿no? Es decir, que los recursos atiendan la necesidad real que surge, ¿no? Si es que el Estado quiere tener ese rol, ¿no? Porque ahí es donde también viene la pregunta inicial, ¿no? Cuando este tipo de reforma, al final de alguna manera, está removiendo un montón de patrones o una serie de patrones en un escenario muy concreto, en un escenario en el que el sistema de género se ha transformado y que toda esta, por qué no decirlo, ¿no? Toda esta culpa judeocristiana que también habíamos heredado y que de alguna manera sujetaba estos modelos tradicionales de cuidado familiaristas, se están transformando. Entonces, cuando las familias empecemos a pensar o tomemos decisiones desde un punto de vista economicista o desde la elección racional y pensemos que tenemos que destinar cierto dinero, hay que ver si se lo vamos a exigir o no al Estado, ¿no? O nos vamos a buscar la vida para pagarlo nosotros, porque eso es un modelo de Estado. Y por ahí a veces la gente, la sociedad, sobre todo cuando vamos a votar, nos olvidamos, ¿no? Que digamos que eso también es una forma de organización. Pero no sé, David, tú seguro que tienes algo en mente que no se vaya tan por los años. Sí, pero podemos meter más preguntas si queréis. Tanto de la gente como si tienes más anotaciones, las juntamos también. Sí, bueno, yo por a ver si hay palabra en el público. Yo prometo ser lo más breve posible si luego me dejáis que me reserve el último minuto de sesión para recordar algo a efectos de la hoja de firmas y mierdas de esas básicamente operativas. Entonces voy muy al grano. Una, al respecto de las alusiones que ha echado Par acerca del papel o el encargo que se puede dar a los profesionales de lo social, en sentido amplio de la intervención social, que quisiera resumirlo, como lo voy a hacer muy resumido, va a ser muy vago. ¿Cuál es, en el sentido, te lo voy a preguntar a ti, Mar, una, y luego he hecho otra, especialmente a Carolina y compañía. Para las segundas, ¿cuál es la experiencia o cuál es la visión desde vuestra experiencia tanto del trabajo como de la lucha? ¿Se deduce del roce o no el conocimiento acerca del papel de las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales? ¿Qué contactos, encontronazos, conocimiento, cuál es vuestra percepción? Y la segunda es para ti, Mar, porque como venimos con información privilegiada de comer antes de la sesión, en tu estudio sobre servicios públicos de cuidados y algunos dispositivos específicos, diríamos, es paradójico el rol que se acaban viendo, en el que se acaban viendo involucradas las trabajadoras de los sociales, por si lo podíais poner los dos en paralelo. Y en segundo lugar, lo más rápido que puedo, creo que esto tiene que ver con muchas cosas y entre otras que el título del seminario de la fábrica no sabría decirle, francamente. Os voy a leer 4 líneas de un correo que he recibido de nuestro estimado decano. ¿Vale? En respuesta, y un correo muy cortés y muy explicado y que se agradece mucho, en respuesta al envío a la lista de profesorado de la facultad de esta actividad como cualquier otra que se hace en la facultad. Buenos días, Daniel. En este caso lo envié desde mí. Buenos días, Daniel. Ya hemos remitido en otras ocasiones emplazamientos por indicación vuestra a todo el profesorado de las actividades de la fábrica de lo social. A mí personalmente me parecen muy interesantes y enriquecedoras, ¿no? Pero he recibido quejas del profesorado desautorizando el envío masivo a través de listas de la facultad de actividades relacionadas con temáticas ajenas a la disciplina de su especialidad y algunos no quieren recibirlas. Luego sigue más. Creo que no necesita explicación, pero me apetecía mucho compartirlo porque tiene todo que ver con lo que nos trae aquí, ¿no? Y en la pelea que por cierto, y aprovecho para, en nombre de todas las compañeras, agradeceros mucho la presencia. Si queréis apuntar las preguntas y luego hacemos ronda de respuestas.
por el día a día, pero Yo quería saber cuáles han sido los cambios que se han logrado en septiembre, que dices que vamos a estar en el BOE. Si podrías nombrarlos, por favor. Yo tengo una pregunta. Con respecto al título, entre el reconocimiento y la mercantilización, Carolina mencionaba, lo tengo aquí apuntado, que existen variedades de maltratos que a veces no se hacen evidentes. Uno de ellos es no reconocerle los derechos a una persona que trabaja. Y luego cuando hablaba David acerca de los derechos, claro, tenemos este dilema de se le da derechos y se evita este maltrato, o los derechos acabarán mercantilizando por completo. Entonces, ¿cuál sería el punto óptimo en este sentido? no sé si hay alguna pregunta más por recogerlas todas y así respondemos como tenemos poquito tiempo. Yo no sé muy bien cómo formular la pregunta, es más como una reflexión para que luego igual se convierta en pregunta, pero yo estaba pensando en cómo habéis abordado el tema de que los cuidados tengan toda esa relación como con la intimidad, también con la concepción de servilismo anterior que tenía la mujer y su rol en la familia, y pensaba un poco en también como quiénes deben tomar esta lucha, como que no sean meramente las trabajadoras que se encuentran en esta situación, sino como es un problema que al final nos afecta a todas las mujeres como mujeres en sí mismo. Y pensaba un poco en toda el resurgimiento, creo que en España no ha sido tan grave, pero en Estados Unidos está volviendo, de las tradwives y todas estas ideas como reaccionarias respecto al papel que tiene que tener la mujer dentro del hogar. Y si pensáis que puede ser como una amenaza el no asentar este modelo de cuidado que sea realmente más allá y más como mucho más comunitario y que abarque a muchas más personas y instituciones, me refiero en el sentido de que no sea meramente una cuestión de derechos, una cuestión, lo que habéis planteado varias veces de, bueno, creo que ha sido Paz con el tema de que el impacto sociocultural que tiene que tener estas regulaciones, estos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo veíais el rol, o sea, quién le interpela todas estas cuestiones de los cuidados y de la responsabilidad que se tiene en cambiar el modelo? Yo quería aportar una cosita que no se ha mencionado y es el envejecimiento español. O sea, nosotras, por ejemplo, estamos trabajando en el servicio del hogar y en el servicio del hogar no incluye, por ejemplo, las profesionalidades que tendríamos que tener para atender a estas personas. O sea, nosotras estamos contratadas para limpiar las casas, cuidar de los familiares, sacar el perro a pasear y el jardín y más. Podemos ser el conductor o el chofer a los que estamos trabajando. Entonces, una de las cosas que que no se ha mencionado es el envejecimiento español, hace que nosotros tengamos que tener más profesionalidad para atenderlos. Entonces, los certificados profesionales no los podemos tener, pues de pronto nosotras las que llevamos mucho tiempo en España, que tenemos ya la nacionalidad, tenemos un certificado de profesionalidad por el tiempo que llevamos trabajando. Pero la burocracia no nos deja a nosotras poder legalizar nuestra documentación, por decir algo, nuestros títulos universitarios, para poder continuar siendo más profesionales. Para nosotras, si lo hablo por mí, a mí no me cuesta ser licenciada en educación y venir a cuidar a un abuelo o limpiar una casa. O sea, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no nos dan ni los derechos ni el trato, porque somos mujeres inmigrantes, y que en vez de, o sea, todas nosotras, ser trabajadoras del hogar, tener un sueldo digno, pues nos empobrecen más sabiendo que no nos pagan ese salario que cotizamos bajo las horas reales de trabajo, que eso también nos dificulta tener una pensión. Entonces, lo que también quería decir es que nosotras que llevamos tanto tiempo trabajando en el sector del cuidado, ya también empezamos a tener una edad y una salud mal. ¿Por qué? Porque estamos cargando mucho tiempo con estas enfermedades de los abuelos dependientes en malas condiciones. Entonces todo eso
acarrea tener una mala salud. Otro punto que no se habla, que a mí me parece muy importante, es que nosotras pues que ya somos abuelas, traemos nuestros hijos y nosotras no queremos que nuestros hijos entren en esta precariedad de trabajos y que sean profesionales. Entonces nosotras nos esforzamos y trabajamos para que nuestros hijos no tengan la misma vida que nosotras hemos tenido. Entonces se da un cambio de sistema, porque por una parte nosotros ya no podemos trabajar por la salud que tenemos. Nosotros no queremos que nuestros hijos sigan en ese proceso, sino que vayan a la universidad y que en algún momento, la mayoría, con muchas dificultades y con un trabajo indigno y explotado, seguimos ahí para darle a nuestros hijos una educación que se merece o que queremos nosotras, que no vivan lo mismo que nosotras vivimos. Entonces, yo digo pues que hay que tener en cuenta es eso, que nosotras estamos. Bueno, y entonces cuando nosotras trabajamos tanto tiempo en el sector del hogar, cuidando y limpiando, que muchas veces, como decías tú, somos contratadas por mujeres, pero las mujeres son las que nos ponen las leches. O sea, nos ponen a limpiar con productos que nos hacen daño. Y bueno, y lo otro es que nos ponen a hacer trabajos que ni siquiera ellas saben que esos trabajos, o sea, no saben cómo se deben de hacer estos trabajos, y que como nos obligan a hacerlo tal cual como ellas lo dicen, pues dañamos también más nuestra salud. Entonces a lo que quiero llegar es que los cambios pues se van viendo, se van notando, nosotras también nos vamos notando que somos más mayores y que una de las dificultades que tenemos es poder tener una pensión digna después de tantos años trabajados, que también por la ley de extranjería no podemos, o sea, si tenemos 30 años de estar aquí trabajando en el sector del hogar, hemos cotizado medio 15 años no más. Y entonces cuando nos vamos a pensionar, entonces después ahí es donde también nuestras vidas son con muchas dificultades económicas, que ahí es donde nosotras también llegamos a los servicios sociales, que pronto era una de las preguntas. Pues muy mal porque siempre nos dicen que porque no nos vamos para nuestros países, que nosotras no tenemos por qué pedir esas ayudas, y si ven un expediente, por decir algo, a veces nos piden un montón de facturas y de cosas, nosotras llevamos, después no nos dan la ayuda porque ya nos cambiamos de domicilio, sigue el expediente, tú vas a los 3 años y nos dicen, vaya expediente el que tienes, sabiendo que son puras fotocopias. Entonces siempre tenemos esa pelea con los servicios sociales, porque no podemos ir ni bien vestidas, ni bien maquilladas, porque nos dicen que tenemos los mejores móviles, que vamos muy bien vestidas, que como necesitamos ayudas, que bueno, en fin, un montón de cosas que en verdad sí es un poco complicado, pero bueno, como decimos, hay gente también buena, pues en todas partes se encuentra gente mala y no se puede generalizar, pero la mayoría de los servicios sociales, mucha gente no va a los servicios sociales también por eso, porque siempre o sea, hay mucho racismo. Entonces preferimos, así como no denunciamos tampoco, por una parte porque a veces no tenemos, o sea, si nos quedamos sin trabajo o denunciamos, pues nos vamos a quedar sin trabajo si no hemos terminado el contrato, y después el proceso tan largo que si tienes papeles, pues va a ser 3 años, y entonces, o sea, son muchas cosas que, pero desde la asociación, por ejemplo, nosotras, yo haciendo una evaluación, es que casi tenemos un máster de la práctica que tenemos nosotras en la asociación, y que también están invitadas cuando quieran, aunque estamos con mucho trabajo porque somos casi 500 trabajadoras del hogar y no llegamos a todo. Pero bueno, está el espacio ahí y bueno, gracias. Muy bien. Pregunta, pero así como muy rápida porque tenemos... Es rápido. Vale. Solo 1000 millones de gracias por la última intervención. Creo que son ellas precisamente las que mejor hablan de su situación. Creo que deberíamos darles más voz a ellas en vez de a personas que lo estudiamos pero que al final estamos fuera y tampoco lo vivimos. Entonces, 1000 millones de gracias por tu intervención. Y luego lo que me gustaría saber, yo también he estudiado sociología,
y estoy haciendo un doctorado también sobre cuidados y sobre ambivalencias derivadas de estos trabajos en mujeres migrantes. Entonces, mi pregunta es, dentro de vuestra asociación, que me imagino que no es exclusivamente inmigrantes, pero ¿cuántas mujeres nacionales hay? Bueno, por interpelación voy a contestar. Bueno, aprovechando, aunque ya Patricia ha contestado la parte de, decía, ¿qué esperamos de los servicios sociales o de las futuras personas que trabajan en lo social? Primero, bueno, quizá remarcando lo que decía la compañera de usar, digamos, de la perspectiva de género, de la interseccionalidad, también que nosotras cuando llegamos en ese momento no venimos nosotras acostumbradas a ir a pedir una ayuda, o sea, que es una cuestión de urgencia y de necesidad y que puede ser que vayamos bien vestidas o lo que sea, pero es algo que no hemos obtenido en este momento, o sea, que en este momento estamos pasando otra realidad y que a veces sí nos ha pasado que la primera puerta, digamos, de entrada es como, bueno, si estás aquí viviendo una crisis o que no tienes trabajo, pues vuélvete a tu país. Pero a veces no entender la realidad es el por qué estamos aquí. O sea, si es que venimos es porque tenemos una situación difícil, no nos hemos ido, digamos, hay mujeres que en nuestros países se vive una violencia y que tenemos que salir, no nos queda de otra que salir para sobrevivir, porque es parte de un derecho de sobrevivir. Y claro, encontrarnos con esas respuestas, o sea, no digo que es generalizado, pero sí sucede, o sea, digo que hay compañeras que incluso les han obligado, digamos, porque no tener una alternativa, una orientación, un apoyo, es que hay redes de apoyo, hay otras organizaciones y yo creo que lo que se espera de un trabajador social es que te oriente dónde. Y creo que nosotras como asociación también estamos haciendo ese trabajo social porque, por ejemplo, hemos hecho redes con otras fundaciones, tenemos con AFDA, por ejemplo, que estamos haciendo un grupo de yoga, que también mandando a compañeras que necesitan urgentemente un apoyo psicológico. También hacemos unos talleres de apoyo psicológico que los hemos hecho durante todo el año, que por cierto han denegado para el próximo año desde el gobierno de Aragón tener un apoyo psicológico para nuestras compañeras, que además sosteníamos un proyecto de huerto, que también es un apoyo, una parte comunitaria donde entre todas cuidamos un huerto y obtenemos, digamos, el fruto de ello pues entre las que lo necesitan o las que están cuidándolo. Y ese proyecto ha sido denegado para el siguiente año, o sea, es decir, que vamos a ver nosotras cómo sacamos o con qué recursos o con qué apoyos vamos a buscar, porque es que es un montón de mujeres que lo necesitan y lo sabemos cuando nos juntamos y están en ese momento diciendo, o sea, cómo se sienten y qué acogida y qué apoyo sienten el saber que otras mujeres viven las realidades, que les cuentan lo que pasan y que eso les fortalece de alguna manera, ¿no? Yo creo que es necesario y parece que ahí es donde no nos quieren cuidar, ¿no? O sea, nosotras estamos demandando también que nos cuiden, que también nosotras somos merecedoras de cuidados. Y cuando hablamos de un reconocimiento, a veces no hablamos solo del reconocimiento económico, también hablamos del reconocimiento social, que eso es lo que más vale para una persona emocionalmente, o sea, psicológicamente, eso cuenta mucho, porque encima que estás haciendo un trabajo tan importante en la casa, parece que no lo estás haciendo, o sea, que como que ocupas el último eslabón de la sociedad, ¿no? Que no tienes importancia. Y yo creo que nosotras estamos haciendo esa labor en hacer valer, o sea, lo que somos y quiénes somos, y para nosotras eso nos llena también a nosotras mismas como compañeras podernos ayudar entre unas y otras, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que hacías, perdona que se me olvidó, de cuántas mujeres españolas. Pues realmente tenemos nosotras dentro de la asociación mujeres españolas que nos apoyan, digamos como aliadas, no son necesariamente trabajadoras del hogar. En algún momento de la historia de la asociación se han acercado mujeres españolas precarias, es decir, 2 o 3, así contaditas, pero hay unas situaciones que también tiene influencia mucho lo que sucede hacia afuera, ¿no? Los bulos hacia la población migrante, el de que hay incluso gente que vive el día a día precaria, sientan con nosotras que le venimos a robar su trabajo o que le venimos a quitar, a robar las ayudas, ¿no? Entonces, han pasado situaciones cuando se han acercado en no creer que sufrimos racismo, por ejemplo, o sea,
en que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, o sea, lo digo textualmente, como dijo una compañera que se acercó en un determinado momento, yo no estoy de acuerdo que pidáis papeles para todas. O sea, porque nos acompañaba esa persona en todas las actividades y de repente se encontró con una movilización que hicimos donde pedíamos papeles para todas. Y entonces dijo, yo en eso no estoy de acuerdo, no quiero, o sea, porque también sienten miedo, Sí, pero no sienten miedo, ¿sabes? Sí, pero Entonces, sienten miedo y yo entiendo, está la xenofobia que se crea con todos estos discursos que estamos escuchando tanto en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que al final pues calan en la sociedad, ¿no? Y que al final es como ponernos a nosotras unos contra otros, ¿no? O sea, entre los de abajo, entre los precarios, ¿no? Y bueno, yo creo que la asociación está abierta, no específicamente de personas migrantes, porque no nos llamamos asociación de migrantes, nos llamamos trabajadoras del hogar. Y a nivel de estatal, por ejemplo, conocemos compañeras españolas que están ahí, mayores, sobre todo. Algunas 2 o 3 contaditas están en las asociaciones. A nosotras se nos acerca alguna mayor a la hora de que vamos a las concentraciones, ¿vale? Pero no en el día a día de organizar y hacer cosas, casi la mayoría pues somos migrantes, y con las compañeras aliadas que tenemos que nos echan la mano en lo que nosotras ya no podemos, porque además nosotras trabajamos y tenemos que vivir y a la vez militamos y colaboramos en la asociación, o sea, que no nos alcanza la vida. Bueno, y me faltaba una. Con la ley de protección de riesgos laborales, bueno, como es algo muy reciente, todavía no lo tenemos como muy trabajado. En diciembre va a haber un encuentro estatal donde va una compañera y como lo trabajamos esto de manera también en red con otras asociaciones para evaluar también esto y para dónde seguir, ¿no? Porque lo que hacía a grandes rasgos se mira dentro de esa ley de protección que le deja mucha responsabilidad al empleador, como decía aquí, que parece que el Estado pues en algunas cosas le da como eso a lo privado, ¿no? Y claro, no puede ser solo así. Yo creo que eso, a pesar de que nosotras hicimos como algunas sugerencias de cosas para que se tomaran en cuenta, lo mismo me pasó con lo del 2022, que también se habían trabajado puntos y que las asociaciones mandaron cartas y eso al gobierno, y hubieron compañeras que se reunieron y a la hora de las horas pues no se aprueba todo, o sea que va por partes y que nos falta mucho para avanzar. Bueno, lo de la ley de protección, pues digamos que las familias empleadoras tendrán que hacer una evaluación ellos mismos, que como es complicado, porque imagínate hacer una evaluación si nunca lo has hecho de los riesgos que hay, pues parece ser que el Ministerio va a poner en la página web un modelo que se pueda cumplimentar, pero al final, no sé, la inspección va sin poder seguir entrar a evaluar. Y lo que decía la inspección era que contemplar los riesgos desde una mirada muy tradicional de la prevención de riesgos laborales, que es si estoy limpiando estas ventanas, pon un sujetador que no sé qué, si está el suelo mojado, no camines por el suelo, muy bien, pero hay un montón de enfermedades, que ya lo mencionaba la compañera, que ni siquiera se toman en consideración porque ni se diagnostican, ¿no? Son enfermedades asociadas directamente a ese tipo de trabajo y eso no se ha contemplado, ¿no? Por no hablar de lo que comentaban las compañeras de Sevilla, del pánico en las casas en las que vive situaciones de abuso, que suceden, ¿no? Y que eso no aparece en ningún apartado. Antes de que despidas y acuerdas, porque si no se olvida, como ya es la segunda sesión, ya se nos ha olvidado la hoja de registro de existencia para los estudiantes de la facultad, para quien quiera registrar, la dejamos aquí fuera para salida, perdón, por tanto. No, pues bueno, se queda alguna pregunta así sin responder, pero en clase, así que bueno, cerramos aquí y muchas gracias. Que nos sigan. Venga.